Muy buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén contentos. Hoy este día está soleado. Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan en directo, como los que nos van a escuchar más adelante o en el transcurso de los días. Como siempre, nuestro deseo es que en sus vidas todas las cosas les estén yendo muy bien. Mi pregunta hoy es, ¿crees que puedes ser discípulo de Cristo? La Biblia dice en Lucas 14, del 25 al 27, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos e hijos y hermanas y hermanos, y aún tiene su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando Jesús hizo esta declaración, iba camino a Jerusalén, donde le esperaba la muerte en la cruz del Calvario. Grandes multitudes le seguían porque pensaban que él iba a establecer el imperio. Por esta razón les habló así, y en la forma más clara posible les dijo que aquel que decidiera seguirlo no tendría poderes ni glorias terrenales, sino que por el contrario debía estar dispuesto a renunciar a las cosas más preciadas de la vida y soportar todo tipo de sufrimiento. A esto se refirió cuando dijo que debemos aborrecer a nuestros seres queridos. Obviamente no se refirió Jesús a odiarlos, sino a poner en un plano secundario todo lo que sea de valor para nosotros y estar dispuestos a llevar todo a la cruz. Jesús finaliza diciendo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. De este pasaje aprendemos dos verdades fundamentales. Es posible seguir a Jesús y sin embargo no ser su discípulo, conocer sus enseñanzas, mas no llevarlas a la práctica. Una vez una señora le estaba hablando a un gran erudito acerca de un joven conocido. Él me dijo que fue alumno suyo. Le comentó. La respuesta del maestro fue reveladora. Puede que él haya sido asistido a mis clases, pero no fue uno de mis alumnos. Hay una gran diferencia entre un verdadero estudiante y otro que simplemente asiste a las clases. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que en ella hay muchos que han oído hablar de Jesús, pero lo siguen a distancia, o sea, no tienen una relación íntima con él. Lamentablemente, pocos son verdaderos discípulos, es decir, pocos están dispuestos al sacrificio con él de servirle. Antes de decidir seguir a Cristo, debemos calcular el costo de esta empresa. Jesús habla acerca de la necesidad de calcular los gastos para edificar una torre, probablemente la torre de una viña. Las viñas estaban equipadas con torres en las cuales se ponían guardias contra los ladrones que podían robarse la cosecha. Si el dueño de la viña no hacía cálculos necesarios antes de comenzar la construcción, y, y no puede acabarla, seguramente será objeto de burla por su fracaso. Lo mismo sucede en el aspecto espiritual. No podemos hacer un compromiso si no conocemos al Señor. Y es necesario que estemos conscientes de que ser un discípulo de Cristo requiere sacrificio. La gran diferencia en este caso es que si alguien siente temor o desaliento ante las altas demandas del Señor, debe recordar que no tendrá que cumplirlas solo. Aquel que lo llamó el camino difícil recorrerá con él cada paso del mismo y lo ayudará a levantarse cuando tropiece y compartirá con él sus cargas. Y sobre todo estará esperando al final para recibirlo y darle la gran recompensa prometida. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego me ayudes a entender el costo de ser un discípulo de Hijo de Jesucristo y dame la fuerza y el valor para no fallar en este camino, Señor. Ayúdanos a cargar con la cruz cada día para que nuestro nombre sea glorificado en la vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los dejo como siempre en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén. Ya les enviamos la invitación al encuentro. Espero que todos estén deseosos de compartir. Amén. Muy buenas tardes a todos. Deseando que se encuentren bien. Mañana estamos a la expectativa de nuestras votaciones aquí en Colombia, votaciones para el Senado, Congreso, Senado, Cámara, en fin. Y confiamos en que el
Señor tiene control de todo, aunque no nos guste. Bueno, este no es el tema, pero me acabo de acordar de cuando el pueblo de Israel se cansó del método de gobierno que había establecido Dios en el pueblo de Israel, que era a través de jueces. No era una persona, no era un presidente, no era un rey, era a través de jueces. Los jueces eran los que tenían que dirimir los asuntos entre personas y personas, y no había necesidad de cuestiones eh, de aspecto económico, relaciones con otros pueblos, porque Dios les había prometido prosperidad, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Era lo que ellos tenían que hacer, simplemente tener temor de Dios, que es temor de Dios, tener ese respeto hacia lo que Dios les decía y hacer como Él les decía. Los jueces tenían que olvidarse de ¿cómo se llama esto? De sesgos. Ellos no podían opinar de lo que les parecía, sino tener una regla simple de seguir las instrucciones de Dios. Entonces el pueblo se cansó porque habían aprendido de otras naciones que tenían un rey, y ellos entonces anhelaron tener un rey. El profeta fue a quejarse ante Dios y le dijo: oye, me están sacando, me pusieron a un lado. Y Dios le dijo: no, a ti no te están rechazando es a mí. Pero está bien, quieren rey, les voy a dar un rey. Y entonces escogió a Saúl, que en ese tiempo eh, Saúl era temeroso de Dios, y lo ungieron como rey, y con el tiempo Saúl ya dejó de consultar a Dios, y entonces sufrieron unas graves consecuencias como pueblo, y de las determinaciones que tuvo Saúl al no obedecer a Dios, hasta el día de hoy vemos consecuencias. El conflicto por allá entre los israelitas y los demás árabes, pues se deriva desde allí, eso no es nuevo. Lo mismo que el problema entre Irán e Israel, Irán e Israel. Eso no es de ahora, eso es desde el tiempo de Esaú. Y ese resentimiento viene desde ese tiempo, porque Esaú vendió su primogenitura y después se arrepintió, pero ya era muy tarde. Dios había concedido a Isaac, a Jacob, el privilegio de ser rey. Bueno, pero eso, como les dije, ese no es el tema de hoy. Simplemente me acordé de las votaciones mañana y me vino esto a la mente. Entonces, ¿cuál es el proceder de los creyentes? Y a mí me gusta contestar de esta manera. El Señor le dijo a sus discípulos, a los que creyeron en Él justo antes en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, justo antes del proceso de crucifixión y de todo, me dijo: ustedes no son de este mundo, ustedes pertenecen al reino de Dios. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que no eran de este sistema, que ellos ya no dependían del sistema terrenal, sino de la voluntad de Dios. Entonces nosotros cumplimos con nuestra obligación, que votamos por el que creemos es el más indicado. Creo y espero que todos estemos orando, pidiéndole a Dios dirección por eso. Y lo hacemos. Y sea el que sea que salga elegido, si usted es creyente, usted pertenece al reino de Dios. O sea, la, la constitución a la que usted obedece y lo protege es la de Dios. Así que no se afane, no se angustie si no pasa como usted quiere. Concédale a Dios ese agrado de que usted le está creyendo. Bueno, me metí en el tema y no es el tema. Yo quiero empezar a hablar, porque voy a seguir hablando el otro sábado sobre esto, sobre lo que significa eh, vivir la vida que Jesús nos da. Voy a ir al Viejo Testamento para ilustrar algo que quiero y compararlo con el Nuevo Testamento, pero como les digo, aquí
aquí no termino, hoy no termino. O sea que si quiere seguir encadenado, entendiendo, el próximo sábado lo espero. Porque sé que la enseñanza de hoy es un poquitico profunda, complicadita, y hay que terminarla para poderla entender bien en su contexto. O sea que le aconsejo que tome sus apuntes, abra su Biblia, vaya, consúltela, empápese del tema, porque voy a estar citando temas, como le dije, del Viejo Testamento. Entonces es importante que entendamos muy bien lo que estamos hablando. Por eso puse Jesús, el título de hoy, el Jesús es la vida y la vida es el verbo, destacando el verbo como la palabra de Dios. ¿Sí? En Juan, el Evangelio de Juan dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. O sea que es la palabra, es la esencia, es el mandato, es lo que identifica a Dios. Y hoy en día el Señor es el Espíritu Santo. En segunda carta a los Corintios, creo que es capítulo 13, si no estoy mal, dice, y el Espíritu Santo es el Señor. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta de que es la triunidad. Triunidad. Es un Dios verdadero. Tres formas de mostrarse al hombre, al universo entero. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, para que entendamos bien por qué la Biblia es tan importante, es porque la Biblia es la palabra y la palabra es el verbo es Jesús. ¿Ve? O sea, el deseo de Dios para nosotros es la Biblia, está escrito allí, tenemos que estudiarla, entenderla, sustraer la enseñanza, identificar lo que el Señor nos quiere enseñar como bueno y lo que nos quiere enseñar como malo y aprender a, como dijo Cielo en su devocional, a morir a esas cosas que en últimas no nos sirven, no nos convienen, no nos edifican, porque allí hay mucha enseñanza y dentro de esa enseñanza también hay una cantidad de expresiones que para la gran mayoría de personas son desconocidas, se usan muy comúnmente por los predicadores, pero no son muy escudriñadas, no son muy explicadas, no son, y entonces a veces queda esta palabra por allí, pero no entendemos muy bien y se pierde algo de la enseñanza. Y esto causa que las personas no capten la idea de la enseñanza fácilmente, menos cuando no se tiene la costumbre de ser diligente en investigar, ¿sí? En buscar sinónimos, significados, en fin. Por eso hoy quiero referirme a una palabra que encontramos en la Biblia en sus diferentes formas gramaticales, que nos puede dar un panorama mucho más amplio sobre cuál es la intención del Señor en todos, con todos, todos, especialmente con aquellos que son escogidos para otorgarles dones ministeriales, y esa es la palabra, ministerio, ministerial, ministro, ministeriales, porque hay dones ministeriales, hay otros dones, que todos en conjunto son para la edificación de los creyentes. Amén. Entonces, uno no puede pretender tenerlos todos porque es que no es lo que yo quiera, es lo como el Espíritu Santo los da y los da a quien Él quiere. Entonces, ministerio, ministro, ministrar, ministerial, son esas palabras que nosotros necesitamos comprender muy bien para ubicarnos. Y fíjense que le estoy hablando a todos ubicarnos dentro de esas palabras conforme a lo que hacemos en nuestra rutina diaria, porque puede que usted no sea pastor, puede que usted no esté enseñando la palabra de Dios, no sea predicador, pero usted sí fue creado para ministrar, y ya lo vamos a entender mejor. Entonces, el ministerio en la Biblia no es un cargo, sino un llamado divino, es una capacidad, es un don, es un talento que nos da Dios a todos a servir y servirlo a Él, pero escuche, servirlo a Él es servir a la humanidad. Porque Dios es soberano, es absoluto. O sea, Dios no necesita nada ni de usted ni de mí. Porque Dios es. O sea, punto. Entonces, ¿cómo es servir a Dios? Porque la gente se equivoca creyendo que servir a Dios es integrarse a una actividad dentro de las congregaciones, dentro de cualquiera sea su iglesia donde va, y participar en alguna de ellas. Entonces dicen, yo le estoy sirviendo a Dios en la alabanza, yo le estoy sirviendo a Dios lavando los baños, yo le estoy sirviendo a Dios recibiendo a las personas, etcétera, cuidando a los niños.
eso, eso es una manera de servir a Dios, pero en su casa, en su vecindario, en donde usted se desempeña a diario, donde usted se mueve, usted es un ministro de Dios. Entonces, lo vamos a entender, porque el Señor dijo, y como Él vino a dar ejemplo y Él vino a enseñar, no solo con sus palabras, sino con su misma conducta, Él les enseñó a sus discípulos lo siguiente, en Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45, y mire lo humilde, lo importante de esta palabra, porque es Él hablando de Él mismo. Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Hoy en día, infortunadamente, y hablo de lo que conozco, de hecho en estos días compartía con unos hermanos y hablábamos de los apóstoles en las congregaciones actualmente, de los profetas y toda esta cuestión. Y infortunadamente estos títulos se están repartiendo entre hombres, uno al otro, como si en ellos estuviera la potestad, más con el fin de exaltarlos y ponerlos como en un orden jerárquico que los va como aproximando más a la gran divinidad. Por eso ahora hay cursos y cosas que se llaman doctorado en divinidades, entonces ya le dicen a una persona de pastor, doctor en divinidades. Wow, yo creo que el Señor Jesús debe estar aterrado mirando, y hasta dónde llegaron. Si yo mismo les di el ejemplo, yo vine a servirlos, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a lavarles los pies a ustedes. Yo vine a dar mi vida por ustedes, pero ustedes están buscando una categorización donde todo el mundo se les tiene que inclinar. Gran error, gran error. Entonces los ministros son vistos como líderes espirituales que se comportan, mire esto, que se comportan naturalmente por la afectación de la palabra de Dios en sus vidas, por la comprensión del mensaje, se comportan naturalmente con humildad y dedicación. Humildad y dedicación. Y humildad no es una cara como si yo no rompiera un plato. Eso no es humildad. ¿Sí? De hecho, el Señor Jesús les llamó la atención a los discípulos y les decía, cuando ustedes ayunen, cuando ustedes ofrenden, no hagan como tales, como aquellos que sacan pecho y ponen cara y se limpian y se paran y se lavan y ponen cara de humildes. Eso no es ser humilde. Ser humilde es aprender a sujetarse, aprender a dominar el carácter e ir adoptando el carácter de Cristo. Porque ellos hacen de la palabra de Dios su guía para formar un carácter, como les digo, similar al de Cristo. Entonces ya no es una cuestión de imitar, de parecer, sino de que el aprendizaje lo voy usando y esto me va transformando a mí, me va haciendo una persona naturalmente humilde. Amén. Que acepta la enseñanza, que acepta la corrección, pero que también tiene la templanza para enseñar lo que es verdadero, para oponerse a lo que es falso, a lo que es oculto, a lo que es de Satanás. Y como les dije, dedicación que requiere paciencia, porque la dedicación es caminar, es ayudar, es enseñar, y eso es paciencia, eso es tiempo, eso es templanza, eso es tolerancia. ¿Amén? Y entonces esa misión se manifiesta guiando a la comunidad en la fe y el amor del Señor. Y por eso es que estas personas ya viven de una manera naturalmente similar a como Cristo vive aquí en la tierra. Entonces este servicio, este ministerio, fíjense, muy diferente a como socialmente conocemos un ministro del gobierno, ¿sí? Implica sacrificio, implica entrega, implica reflejar el carácter de Cristo en sus acciones y en sus relaciones con los demás. Yo no estoy hablando de no respetar, porque
como dice la palabra, al que honra, honra. Siempre hay que respetar a todos indiscriminadamente. Estoy hablando de entre más alta mi responsabilidad, más humilde debería ser. Entonces, en resumen, el término ministro en la Biblia encapsula, envuelve la esencia del servicio a Dios y a la comunidad, destacando la importancia de la dedicación y el liderazgo espiritual en la vida de los creyentes. Y los que van a creer por causa de los que llevan el mensaje del Evangelio, no solo con palabras, sino con un comportamiento, una conducta humilde. Así que toda persona que haya nacido de nuevo, ya creo que entendemos qué es haber nacido de nuevo, que entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz por ellos y comienza a asimilar la enseñanza de la palabra de Dios, aprendiendo a dominar su ser para que sea lo nuevo, formando su carácter, comienza en su oficio, desempeñando lo que hace en la vida, a ser un ministro, a ser un servidor. Por ejemplo, una mamá o un papá que dedican su vida desde el momento de la concepción, porque fíjese que esto no es un deporte ni es un ejercicio físico, el momento de la concepción, debe estar rodeado de profundo amor y de entrega al otro, amén, hasta el final de sus días, de lo que fue concebido, o sea, los hijos, a cuidar y educarlos, a cuidarlos, educarlos, guiarlos, enseñarles, porque ellos provienen de Dios, porque en ese oficio, si usted analiza bien, lo que hacen los padres es estar sirviendo a lo que Dios les dio, ministrando primariamente y eternamente, o sea, hasta que las personas estén, el amor de Dios primero que todo, porque del amor de Dios parte todo a esos hijos. Por eso cuando las personas quieren delegar la educación de sus hijos en otras personas o en otras entidades, se están equivocando grandemente. Y no me importa si me van a llamar anticuado o no, pero precisamente por adoptar el modernismo, la simplicidad actual, es que tenemos unos líderes mediocres, unos líderes que están más por lo material que por lo humano, más para enseñar lo que les parece a ellos, más no tienen respeto a Dios. Han olvidado lo que es correcto, han olvidado o no saben de dónde provienen y creen que ellos son más inteligentes que Dios y lo que a ellos les parece es lo que van a enseñar, lo que quieren imponer como enseñanza. Hoy en día estamos enfrentando unos retos tremendos con esto de la ideología, porque le están enseñando a los niños desde primera edad que ellos pueden ser lo que quieran, que ellos pueden hacer como ellos quieren. Es decir, los papás están cada vez más quedando anulados en la vida de sus hijos. Pero los papás también se prestan para eso, porque lo primero que hacen para entretener a un hijo es prestarles un celular, para que se diviertan allí. Entonces ya no hay humildad, ya no hay dedicación, ya no hay amor de Dios. El amor de Dios no es te amo, hijo, sino el amor de Dios es entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque Él nos amó y nos ama. Amén. Y esto se convierte en un ministerio, en un servicio. Y si no lo hacemos bien, pues ¿qué pasa con nuestra sociedad? Amén. Entonces, unos padres de familia sirven a Dios, y por favor tenga presente esto, sirviendo a sus hijos, ¿en qué sentido? Criándolos, educándolos, corrigiéndolos, guiándolos, acompañándolos en los diferentes retos de su vida, en el transcurso de sus vidas, tolerándolos. Tolerándolos no quiere decir siendo permisivos,
Eso es diferente. Tolerándolo es entender que cada uno es un individuo y no somos iguales todos, y ahí viene la tolerancia. No significa que tolerar es aceptar todo lo que a ellos se les ocurre que están recibiendo como información y enseñanza del mundo. ¿Eh? Entonces, toda la labor de los padres implica dedicar el mayor porcentaje de sus esfuerzos, de sus vidas, de sus intereses a los hijos. ¿Por qué? Porque nacieron de ellos, porque Dios les dio el privilegio de ser padres. No es, como les digo, un ejercicio de multiplicación. Es un ejercicio de aprender por qué Dios, primero, creó varón y hembra. Segundo, por qué nos dio la capacidad de engendrar hijos. Y tercero, por qué nos da la responsabilidad de educarlos. ¿Ven? Entonces, fíjense en lo importante. Por ahí empieza el servicio en la casa de los padres, enseñando a sus hijos, dando ejemplo a sus hijos. Pero una vez que las personas vamos creciendo, nos vamos educando, también vamos a ser ministros. Cuando somos creyentes, obviamente no estoy comparando en ningún sentido la educación del mundo con la educación que recibimos de Dios. Porque el mundo ya va por donde se le da la bendita gana, pero Dios tiene una línea y es su moral y es su deseo para nuestro bienestar. Esto no es para él sentirse Dios, porque Dios es Dios. O sea, usted trate de modificar la esencia de un círculo, trate de enderezarlo, no va a poder, porque el círculo siempre va a ser círculo. ¿Ven? Estoy hablando en la esencia, no en material. Entonces, la forma de ministrar bien, de servir bien a aquellos a quienes Dios nos ha confiado, porque vuelvo y repito, nada ni nadie nos pertenece a nosotros. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Usted puede dedicar su vida a acumular bienes, a ser el tipo más rico, más millonario, tetramillonario del mundo. Usted no se va a llevar absolutamente nada. Es más, ni siquiera va a tener la capacidad de decidir qué le van a dejar en su cuerpo cuando se muera. Todo le pertenece a Dios. Y entonces se debe hacer para que sea todo lo que usted haga en la vida, para que sea de provecho para las personas. Empezando por usted, el provecho es una formación como la que el Señor nos da, no para destruir, no para condenar, sino para transmitir el amor de Dios a los demás en todo lo que usted haga. Usted puede ser médico, usted puede ser abogado, usted puede ser ingeniero, usted puede ser profesor, usted puede ser lo que sea. Usted tiene ese talento para el servicio a los demás. ¿Recibe un beneficio? El buey tiene derecho a comer de lo que trilla. ¿Sí? O sea, la Biblia defiende la retribución por el trabajo. Lo que pasa es que nos falta humildad porque ahora que todo el mundo quiere ser rico de una vez, de inmediato. Los jóvenes, 17, 18, 14 años, ya están buscando ser millonarios. Y lo están buscando de una manera, o sea, loca. Pero en fin, ese no es mi problema. De padre, si usted es padre de familia, ponga atención a lo que usted está haciendo como su desempeño de papá, de mamá, aún los abuelos, aún los tíos, en fin. Y si usted está trabajando, si usted está enseñando algo, siempre en el trabajo usted va a enseñar algo. Está enseñando rectitud, corrupción, inmoralidad, en fin. Entonces lo que tenemos es una función, una tarea hasta el fin de nuestros días en este mundo, y es hacer lo mejor, porque como dije anteriormente, todo le pertenece a Dios. Como dice en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Porque de Él, y por medio de Él, y en Él, son todas las cosas. A Él sea gloria por siempre.
de Él, por medio de Él, todo existe, todo es de Él. Entonces, entendiendo esto, podemos darnos cuenta que la tarea, cualquier sea el oficio, la profesión que usted tenga, debe hacerse de la mejor manera, con una conciencia pura y deseosa de hacer lo mejor siempre. ¿Por qué? Porque usted ya no trabaja para usted ya trabaja es para Dios. Ahora escuche otra vez. Trabajar para Dios es hacer lo mejor, aun cuando los otros son los beneficiarios. La Biblia dice, todo lo que hagas, y esto lo cité el sábado pasado, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres. Entonces, si usted tiene que lavar un baño, hermano, ¿cómo lo va a hacer? Pero el beneficiario no va a ser Dios porque Dios no usa los baños. El beneficiario van a ser otras personas. Si usted maneja un carro, ¿cómo lo va a hacer? Porque Dios no maneja un carro, Dios no va por las vías como nosotros. Entonces, ¿usted cómo lo hace si parte del amor de Dios? Cuidándose usted y cuidando a los demás. Y así cada cosa que usted haga. Si usted es ama de casa, ¿cómo lo hace? Si usted es administrador, si usted es vigilante, si usted es agricultor, ¿cómo lo hace? ¿Ven? Entonces, lo que quiero decir con todo esto eh, de no ser servidores o ministros de condenación, porque si nota, todo lo que estoy hablando es positivo a favor de y no en negativo, en detrimento de, está relacionado con lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. La muerte en la cruz significa victoria de Dios sobre Satanás, el pecado y la muerte. ¿Ven? El creador, el medio y el producto de esto, es decir, Satanás, el pecado, la muerte, que nos condenaba y evitaba entender que somos nosotros producto del amor de Dios. Entonces el pecado, que es producto de Satanás y da un producto que es la muerte, es decir, separación de Dios, pues el único fin que tiene es separarnos de Dios eternamente. Eternamente Dios representa el amor. Satanás representa el odio, la corrupción, la maldad, la ira, la muerte. Entonces también quiero decir que ya no estamos bajo esa condenación de no cumplir además la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley buena, santa, dada por Dios, por eso es buena, no fue una institución que nosotros quisiéramos aprender a seguir, sino fue una instrucción, fue una revelación de la maldad del hombre en cuanto a Dios y en cuanto a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, cuando yo hablo de la ley, estoy hablando de que de los 10 mandamientos, más los otros 603 mandamientos que fueron añadidos a partir de los 10, que fueron ampliados, profundizados, para poder tener un sustento verdadero, una referencia más exacta de lo que era prohibido o no y cómo debía procederse. Entonces, mire, por favor, cuando usted entienda esto, y no diga, es que Dios se ofende, no, es que yo le hago mal. Primero a mí y después a los demás. Porque Dios no modifica su esencia. Dios porque usted grite, porque usted maldiga, porque usted sea violento, porque usted mate, robe, lo que sea, Dios no deja de ser Dios. Entonces, es que eso no agrada a Dios. No, es que eso lo destruye a usted. Es que eso es malo para usted y cuando es malo para usted es malo para los que están a su alrededor. Entonces, que agrade o no agrade a Dios es importante, pero no es el objetivo de Dios. Es que entendamos que lo que agrada a Dios es lo que es bueno para mí, porque yo soy su hijo. Yo soy por quien Él dio su vida. O sea que mi vida eterna, no mi vida carnal esta del cuerpo, es preciosa para Dios, al punto de que Él vino y se hizo hombre y murió por mí en la cruz. Entonces, y aquí es cuando quiero hacer un paralelo con el Viejo Testamento, porque hay una enseñanza sobre el momento en que Moisés sube al monte Sinaí. Recuerden que Moisés viene guiando al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, de la esclavitud que ha estado allá por 400 años.
un poco más de 400 años, y viene y van por el desierto, y entonces Moisés tiene una cita con Dios en el monte Sinaí, va y habla con Dios, Dios lo instruye, Dios le da una cantidad de normas, y Dios le escribe las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, y le dice, baje allá ahora y hable con su pueblo porque ellos están en la locura. Baja entonces Moisés con las tablas y comprueba que lo que Dios le dijo es verdad. Encuentra a este pueblo adorando a un becerro de oro que ellos mismos se fabricaron. Lo habían aprendido de Egipto. Ellos vieron cómo ellos se fabricaban sus ídolos, sus imágenes, y se postraban ante ellos. Entonces ellos dijeron, necesitamos esto. Entonces vamos a construir nuestro propio ídolo, nuestro propio Dios. Y construyeron ese becerro con todas las joyas que portaron entre ellos, y lo fundieron y construyeron esto. Entonces, cuando Moisés se da cuenta, uy, Dios me está diciendo la verdad, Dios está enojado, y Moisés reacciona y rompe las tablas. Estaba como alineándose con el temperamento de Dios, diciendo, pues si él se pone bravo, pues yo también, porque esto me parece el colmo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve y sube a hablar con Dios. Y en esa cara a cara con Dios, y esto es lo interesante, hermano, porque aquí Dios empieza a reflejar su amor y su misericordia. Entonces Dios le dice, ahora escribe tú lo vas a escribir, vas a hacer otra vez las tablas que yo te dije, escribe ahí. Todo lo que yo hice, lo que yo había escrito, ahora lo vas a escribir tú. Y entonces comienza a brillar el rostro de Moisés. Es como Dios diciéndole, esta es mi gracia que va a ser reflejada en tu rostro. Pero aquí también está la ley y la gracia. Están haciendo maldad, están rompiendo la ley, merecen morir, pero voy a hacer brillar mi gracia en ti. Es más o menos esto, ¿no? Y entonces Moisés baja y la gente lo mira y le mira el rostro radiante, brillante. Todos se asustan y todos se apartan y se van. Entonces Moisés tiene que empezar a cubrirse su rostro para poder llamar a su pueblo y transmitirles todo lo que Dios le dio y quería que ellos supieran. Esas tablas y lo que hay en ellas representan el carácter de Dios, su voluntad para nosotros. Es decir, allí Dios nos está dejando ver de cómo Él es lo que Él quiere entre nosotros y Él, y entre nosotros y los demás. Recuerde que los 10 mandamientos, los 4 primeros es cómo deberíamos entender y ver a Dios, y los 6 segundos es cómo deberíamos entender y relacionarnos con el prójimo. Entonces esas tablas era la ley y nos estaba enseñando, ustedes no se relacionan conmigo como deberían ser, ustedes no me ven a mí como deberían verme, yo soy así, y entonces se refleja el carácter. Y luego dicen, y ustedes están matando, y ustedes están robando entre ustedes, y ustedes están deseando, y ustedes, que son los otros mandamientos. ¿Amén? Pero en ningún momento la intención de Dios fue decir, vivan tratando de cumplir la ley, porque Dios sabía que no lo iban a cumplir. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Que tuvieran una relación con Él, y se dejaran guiar por Él, y se dejaran proveer por Él siempre. El asunto es que siendo la ley buena, no traía salvación. ¿Sí? Porque si uno mira la ley y uno dice, yo no puedo cumplir esto, entonces, ¿qué es lo que está trayendo? Condenación. ¿Amén? Al no poder cumplir estas leyes, yo estoy condenado. Porque la ley me dice, esto es lo que Dios exige, y el razonamiento me dice, no puedo cumplirla, estoy muerto. Así que si no se cumplía, la consecuencia era muerte. Por eso la ley no es vida, la ley es muerte, pero es buena porque nos dice, nos enseña sobre el carácter de Dios y sobre cómo debemos relacionarnos. Entonces, fíjense, por eso existe la gracia, y existe la gracia no desde Jesucristo para acá, sino desde siempre. En Adán y Eva lo podemos ver. Adán y Eva pecaron, se apartaron, le creyeron a Satanás, fueron y se escondieron por causa del pecado, que no existía. Y Dios no los mata, Dios no acaba con ellos. Dios lo que hace es hacer sacrificio de animalito, cubrirlos con las pieles, es decir,
el inocente paga por usted, reflejo de lo que iba a hacer Jesús por todos nosotros. Pero la gracia existe desde siempre. Eso fue lo que hizo realmente Jesucristo por nosotros en la cruz. Convertirse Él en el Cordero Perfecto y llamarse Él, y mire esto, el pan de vida, el nuevo pan de vida y el nuevo plan de Dios para que todo aquel que crea en Él, en lo que Él hizo por nosotros, no se pierda más, tenga vida eterna, porque no vino Jesús a condenar a nadie, sino que vino a dar su vida misma, derrotando al enemigo de las almas con su muerte y resurrección, con el fin de que todos seamos salvos. Que Dios nos dé más revelación sobre esto y podamos descansar en esa verdad. Entonces, como ven, es un plan más bondadoso en todo sentido. Él nos enseña la ley, pero esto no era el pacto de Dios, no era la ley. El pacto de Dios era: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Ahora, ustedes van a distinguirse de los demás en una marca física, que es la circuncisión para los hombres. ¿Ven? Y ese pueblo iba a destacarse en medio de todo, porque Dios dijo: yo los voy a proveer, yo los voy a guiar, yo los voy a hacer una nación fuerte, poderosa, próspera, que todos van a desear. El problema es que Israel desató una cantidad de cosas y problemas que hasta el día de hoy pues lo estamos viendo. O siguen siendo un pueblo especial de Dios. Y entre paréntesis vuelvo y digo esto: ¿por qué es tan especial, o por qué es para los pueblos enemigos de Israel? O digamos que ellos no tienen esta conciencia. ¿Por qué es tan especial para Satanás destruir a Israel? Pues porque Israel representa a Dios en la tierra. Es decir, ustedes son mi pueblo, yo los escogí, yo los formé. Eso lo sabe todo el mundo. Si Israel es destruido, ¿dónde está su Dios? Pon en entredicho el nombre de Dios. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, no va a pasar mientras nosotros, los creyentes, estemos acá. Porque sí va a haber un punto donde Dios dice: bueno, listo, ustedes no han entendido, les voy a quitar mi protección, ustedes van a caer. ¿Ven? Van a ser derrotados y van a ser derrotados. No sé cuándo, pero va a pasar. Entonces hay un plan más bondadoso en todo sentido, es decir, la gracia. Quiero manifestar mi gracia, quiero decirles ahora: olvídense de esto, porque yo lo voy a hacer todo por ustedes. Porque condenación no es el objetivo de Dios, es salvación, que parte de la base del amor de Dios, ese amor inmensurable para todos nosotros. Por eso en segunda carta a los Corintios, Pablo dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 9. Y si el ministerio, mire la palabra, y si el servicio, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ser abolida. Y es bien interesante. ¿Por qué ser abolida? Pues porque esa ley se iba a ir desvaneciendo. Por eso Moisés tapó su rostro, no solo porque ellos no resistían, sino porque él entendía que esa ley iba a ir desvaneciendo. Entonces, al tapar Moisés su rostro, lo que estaba haciendo era: no quiero que ellos noten que esto desapareció de una vez. Versículo 8, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu, el servicio del Espíritu? Entonces, la ley servía ¿para qué? Para revelar nuestro estado de muerte ante Dios. Estaban en pecado. No se relacionan con Dios como debe de ser, no se relacionan entre ustedes como debe ser. Están muertos, por eso es ministerio de muerte. Pero la gente asocia la ley con que eso es lo que hay que hacer. No han entendido la gracia. Entonces dice Pablo: ¿cómo no será mayor? Si esto trajo gloria porque se le reflejó allí en el rostro, con mayor gloria, ¿no será mayor la gloria del Espíritu Santo? Porque si el ministerio de condenación era con gloria, cuanto más abunda en gloria el ministerio de justificación. ¿Por qué el Espíritu? Pues porque el Espíritu en nosotros nos está justificando ante Dios. ¿Cómo recibimos esa justificación o ese Espíritu de Dios? Creyendo en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz.
Yo lo creo, yo lo entiendo, lo creí, sé que Él murió por mí en la cruz, por amor a mí, sé que Él resucitó victorioso, sé que ya nada me separa del amor de Dios. Él me provee de su espíritu, certificación, sello, garantía de que pertenezco a Dios. Entonces, si pertenezco a Dios, el que me justificó fue Él, a mí, yo no me justifico ante Él. La segunda vez que descendió Moisés y habló con el pueblo, su rostro brillaba en medio de ellos. No la primera vez, la segunda vez. Porque el brillo en el rostro que nadie podía resistir representa la justicia de Dios. Por eso esa segunda vez Dios se presenta ante ellos mediante Moisés, de manera más comprensiva. Su rostro debe cubrirse transmitiendo bondad, misericordia. Podían acercarse confiadamente, ya no se espantaban por lo que estaban viendo. Es ahí cuando se establece el tabernáculo. Después de esto, se establece el tabernáculo. El tabernáculo era un sitio especial que Dios le dijo a Moisés que construyera, y allí había un arca, y en el arca, alrededor del arca también estaba la mesa que contenía el pan, un pan sin levadura. Ahora, este pan era el pan que representaba el maná del cielo, el pan que les daba vida. Pero mire cómo Jesús usó estas palabras. Jesús dijo allá en Juan, capítulo 6, versículos 48 al 51. Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, refiriéndose a Israel, comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, no porque se lo comieron se murieron, sino porque aunque proveía de Dios, al alimentarse esto no les daba la vida eterna. Este es el pan que desciende del cielo, hablando Jesús de él, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces note, por eso celebramos también la cena del Señor. Jesús no está hablando literalmente, coman mi cuerpo. Él está hablando es, yo vine para enseñarles esto, voy a dar mi cuerpo en favor de ustedes en sacrificio para que ustedes sean perdonados, pero además tengan salud, pero además no se preocupen, pero además, etcétera. Isaías 53, vuelve y léalo. Porque él vino, él murió en la cruz para una cantidad de cosas en favor de nosotros. Entonces, lo que está hablando es, si usted cree, si usted come, ¿qué es? Si usted se alimenta de eso, de lo que yo hice, de lo que yo soy, usted va a tener vida eterna. Yo soy la vida, el pan vivo. Entonces Jesús muestra esto, y cuando Moisés baja la segunda vez, baja entonces ya no aireado, con ira, sino que viene con otra actitud. La primera fue de enojo. Dios se enojó y Moisés se enojó. Y Moisés rompe las tablas. La segunda vez ya no baja enojado, baja con nuevas tablas, o sea, con otras hechas por él, pero con el mismo contenido, y las coloca, fíjense esto, en el arca de la alianza, dentro de esto. Y los cubre el propiciatorio. Es una tapa cubierta en oro que traía dos querubines encima, simbolizando protección. Nadie toca esto, la ley no deja de ser, la ley existe. Porque no, como les digo, la ley no es salva, pero la ley nos instruye. ¿Ven? Entonces, por eso no nos sometemos a una cantidad de leyes. Nosotros nos sometemos a la gracia, al amor de Dios, entendiendo cuánto nos amó Dios. Entonces, el arca, ¿qué significa? El arca es símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo hay una persona que pudo cumplir con la ley, y ese es Jesucristo. Jesucristo por eso dijo, yo no vine a quitarla, yo vine a cumplirla. Él fue el único que fue capaz de cumplirla, porque claro, él era Dios hecho hombre. En semejanza nuestra, con mismas pasiones y todo, pero él sujetó su, su, su esencia humana a la divinidad de Dios. Por eso dice que él fue el cordero sin mancha, sin arruga. No cometió pecado. ¿Ven? Él sí cumplió la ley.
Entonces el propiciatorio, como les dije, es la tapa que cubría el arca. Jesús es la ley, el que está cubriendo la ley. Amén. Y los querubines protectores protegiendo la ley es sagrada, la ley es santa, pero no fue dada como medio de salvación. Por eso cuando las personas se dedican a cumplir la ley, cualquier parte de la ley, no están teniendo en cuenta la gracia de Jesucristo. Está mal, hermano, si usted vive para cumplir la ley, usted está bajo condenación, porque en el momento que la incumpla, está condenado. Pero si usted vive en la gracia, usted ya entiende y usted vive buscando una reformación de su carácter porque está aprendiendo de su maestro a través de su palabra. Y ya tiene la salvación, nadie se la va a quitar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo no me esfuerzo por cambiar, por hacer, por cumplir y ganarme la gracia de Dios, porque aquí ya la gracia me ha sido dada. El amor de Dios me ha sido dado. Entonces, ¿cuál es mi concentración? Un momentico, si Él me amó a tal punto que dio su vida, quiere lo mejor para mí, voy a aprender lo que Él me quiere enseñar. Como les digo casi siempre, ahí no cabe ninguna religión, ahí no cabe, estamos hablando de relación. Por eso el salmo profético, describiendo a Jesús y sus palabras, dice en el Salmo 40, versículo 8, piensen esto, 48, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Fíjense, la ley está en Cristo. La ley está en Cristo. Por eso yo hago tu voluntad. Cosa que ningún hombre puede hacer. Pero mire esto lo más interesante y quiero que usted lo piense. Esa es la razón por la que ninguno está obligado a cumplir la ley. Todo lo contrario. Es decir, a ver, no estoy hablando de libertinaje, vaya y haga lo que le dé la bendita gana, porque no, esto es como una relación entre esposo y esposa. Si usted ama a su esposa, si usted ama a su esposo, usted quiere responder a ese amor. Usted no quiere manchar ese amor buscando en otra persona. ¿Ven? Usted se entrega a esa relación. Entonces, esa relación tarde o temprano lo va a resultar afectando. Usted va a resultar queriendo lo mismo que su pareja, que su esposo o su esposa. Usted va a querer, usted va a terminar haciendo lo mismo, diseñando los mismos planes, sintiendo lo mismo. Es eso lo que el Señor dice. Entonces, aun cuando la ley es buena, porque vino a enseñar lo que nos separaba de Dios, nadie se salva por el cumplimiento de ella, porque nadie la puede cumplir. Solamente Cristo la cumplió a cabalidad. Así que cuando creemos y recibimos como propio lo que Jesucristo hizo en la cruz, cumplimos la ley en Él, porque Él cumplió la ley y yo estoy en Cristo, yo cumplo la ley en Él, no tengo que hacerlo, Él ya lo hizo por mí, esa es su justicia y por eso Él me justifica, ¿amén? Porque la ley está en Él, así que Dios nos aprueba por cumplir la ley en Él. Él cumple la ley y Él me cubre. Entonces, ¿qué ve Dios? Al que cumplió la ley en mí, por mí. ¿Ven? Esa es la justicia de Dios. Si usted quiere argumentar, argumente contra Dios, hermano, no contra mí. Pero yo le aconsejo que no argumente contra Dios. Simplemente pídale sabiduría. Si no lo comprende bien, si no lo acepta bien, pídale sabiduría a Dios. Pídale humildad para usted poder entender y aceptar ese regalo maravilloso. Entonces esa es la justicia de Dios y nadie puede argumentar. El único lugar seguro para la ley es el corazón de Jesús, quien pudo cumplirla. Por eso dice que no se le encontró culpa alguna. Amén. Y dio su vida por nosotros porque lo podía dar. El inocente dando la vida por los culpables. Jesús representa la gloria de Dios. El brillo de Dios en el rostro de Moisés cuando pasó tiempo en el monte Sinaí junto con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, la gloria de Dios comienza a manifestarse en nosotros. No me malinterprete. No estoy diciendo que su rostro va a empezar a brillar. Estoy diciendo que aspectos de su carácter van a empezar a destacarse. ¿Ven? Esa es su misericordia.
que quiere que todos manifestemos, y no por seguir la ley, sino por recibir su amor, su misericordia, su bondad. Nos invita a pasar tiempo con Él, donde podemos reflejar su esencia, aprender de Él, escuchar de Él. Y acuérdese que eso es en su palabra. Momentos de oración, momentos de meditación en su palabra. Ahora note por favor otra vez lo siguiente ahí en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ser abolida. El ministerio de muerte es la ley que fue grabada con letras en piedra, la cual fue con gloria. Pero note que esa gloria había de ser abolida, se desvanecería, porque la ley dejaría de ejecutarse en aquellos que en Cristo la cumplen. Gloria a Dios. Es decir, y como lo expliqué anteriormente, la misericordia adornada por el amor de Dios vendría a imperar en forma de regalo inmerecido sobre todos aquellos que la recibieran. Ya no hay efecto del incumplimiento de la ley, que es el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, sino que viene a manifestarse la gloria del ministerio del Espíritu, es decir, el servicio que nos da el Espíritu Santo de enseñarnos, redarguirnos, convencernos de que nuestra forma de vida es pecaminosa. Es el Espíritu Santo, ¿ven? La promesa del Espíritu Santo, aquella que el Señor dijo: es necesario que yo me vaya para que venga. Y el versículo 9, segunda carta a los Corintios 3:9 dice: porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abundancia en gloria? Abunda en gloria, perdón, el ministerio de justificación. Bueno, espero estar haciéndome entender. Sé que el tema no es del todo fácil, pero tampoco, no que no se pueda comprender. Lo cierto es que Jesús representa vida. La ley representa muerte. Jesús es el verbo, la palabra que el Señor quiere que aprendamos a comprender para que en lugar de vivir bajo condenación, es decir, cumpliendo leyes, vivamos en la gracia que es la palabra hecha vida en nosotros. El próximo sábado, Dios mediante, voy a continuar con este tema, ahondando un poquitico más, porque hay vida en Jesús y Jesús es el verbo. Amén. Jesús, podemos ver a Jesús en la palabra. Bueno, espero que todo esto haya sido de momento de edificación, hermanos. Confiemos en el Señor, dependa del Señor. No deje que lo que pueda suceder en nuestro país te quite la paz, porque Él murió por nuestra paz, es decir, para que tengamos paz, porque quiere estar con nosotros y nosotros quiere que estemos con Él. Él es nuestro proveedor, nada nos va a faltar. Él es nuestro sanador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro guía, Él es nuestro Padre. Como siempre, si tiene alguna inquietud, no ha entendido algo de esto, quiere que le amplíe, quiere que alguna cosa, escríbame aquí y con gusto le voy a responder. Y como siempre, también agradecemos mucho a las personas y oramos por las personas que nos ayudan, especialmente en la parte económica, a seguir adelante con el sustento, para sustentar a otros. Damos gracias porque creemos que lo hacen por fe, y cuando lo hacemos por fe en el Señor, es el Señor el que multiplica. Por ahora, vivamos confiadamente en el Señor, como les dije, esperemos en Él, confiemos en que Él tiene el control de todo, Él hace su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Un abrazo con todo mi cariño para todos
Y si usted quiere compartir este video con los demás y quieren hablar de este video con otros y quieren reunirse en torno a los temas, háganlo. Es importante, es importante. Pídanle sabiduría a Dios. Dios se las va a dar. Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los guíe en todo lo que van a hacer cada uno de sus días. Nos vemos el próximo sábado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.